Buenas noches, bienvenidos a Expo Capital Humano 2022, la reactivación de la gestión de personas. Este webinar está a cargo de la empresa DLA Piper Perú. En esta oportunidad nos acompaña como expositora Cecilia Guzmán Barrón. El tema de la ponencia es cómo adaptarse a la nueva ley de teletrabajo. Antes de comenzar queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones para disfrutar este espacio. Asegúrese de estar en un lugar con buena señal de internet, un espacio con poco ruido. De ser posible, vea el webinar en una PC de escritorio o laptop. En este espacio, las preguntas para la ponente podrán ser formuladas por escrito en la sección de preguntas y respuestas. Seleccionaremos algunas de ellas para ser respondidas al final de la sesión. Recuerden que podrán encontrar esta conferencia durante los 3 días del evento en la sección Entrevistas y Contenidos de la feria. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante, Cecilia. Buenas noches con todos y con todas. Muchas gracias a la invitación de Info Capital Humano a esta expo anual en la cual siempre tenemos oportunidad de compartir, intercambiar ideas. Y gracias, Luis, por la presentación. Vamos a conversar hoy día sobre cómo adaptarse a la nueva ley de teletrabajo y para ello vamos a comentar brevemente algunos cambios que se han presentado en esta nueva norma, una hoja de ruta en cómo justamente adaptarnos a esta nueva ley y algunos aspectos en los cuales podemos, como DLA Piper, colaborar con ustedes. Vamos a dejar al final un tiempo para preguntas, pero si durante esta presentación y estos comentarios tuvieran alguna pregunta, pueden irlas dejando en el chat, en el Q&A que está ahí abierto, que es el sistema de preguntas y respuestas, y yo las leeré al final de los comentarios que voy a hacer a continuación. Entonces, bueno, quería compartirles brevemente sobre nuestro equipo laboral y migratorio en DLA Piper, en el cual venimos trabajando con mucho ímpetu con relación a estos temas que tienen que ver precisamente con la readaptación constante al trabajo presencial, ya sea el retorno al trabajo presencial o a la continuación del trabajo a distancia, o, bueno, a la implementación del teletrabajo, ¿no? Porque en muchas empresas, en muchas organizaciones, a raíz de precisamente la pandemia, se implementa el trabajo remoto, pero nunca antes habían tenido la oportunidad de introducir en la organización este tipo o esta forma de trabajar. Vamos adelante a comentarles entonces sobre esta ley que se publica en septiembre pasado, la ley 31572, y me parece importante destacar lo siguiente: la ley ya está vigente, sin embargo, si bien esta ley está vigente, hay un periodo para adaptarse a la misma, porque en tanto no tengamos un reglamento que en principio se debería publicar antes de que termine el año, evidentemente hay un conjunto de reglas que vamos a ir perfilando mejor cuando este reglamento se publique, y después de que este reglamento se publique, pues recién se va a generar el periodo de adecuación a esta nueva ley. Por tanto, y esto es importante señalarlo así, hoy día SUNAFIR no podría fiscalizarme las obligaciones nuevas que establece la ley de teletrabajo, que es la ley 31576. Otro tema que me parece importante poner de relieve es que esta nueva ley de teletrabajo no ha modificado el trabajo remoto. Es decir, que todavía las compañías, las empresas pueden mantener en trabajo remoto a sus trabajadores hasta el 31 de diciembre de este año. Por tanto, en la práctica, para decirlo en palabras sencillas, recién vamos a tener una visión completa de las nuevas obligaciones y deberes y derechos que establece la nueva ley de trabajo cuando su reglamento se publique. Sin embargo, ya hay varios puntos que vale la pena poner de destacar. Vamos a comentar a continuación algunos de estos puntos. Bueno, en primer lugar, lo que acabo de mencionar, el trabajo remoto que ustedes tienen a la derecha de su pantalla, todavía está vigente hasta fin de este año, es decir, todavía las compañías han establecido el trabajo remoto de manera unilateral para sus colaboradores. Este trabajo remoto no genera para la compañía obligaciones de compensación económica de equipos, y esto es tal cual y continuará hasta el 31 de diciembre de este año, a menos que la empresa decida cambiar a teletrabajo antes, ¿no?
La ley de teletrabajo sí tiene una vocación de permanencia, la nueva ley que se ha publicado y que ha derogado la ley anterior, y plantea una perspectiva interesante en el sentido que antiguamente para ir al teletrabajo, es decir, para implementar el teletrabajo, era obligatorio que las empresas establezcan un objetivo, un propósito del teletrabajo. No se podía firmar ningún acuerdo de teletrabajo si en el acuerdo no estaba establecido el objetivo del teletrabajo. Esto ya no es una obligación porque se entiende, a raíz de la experiencia de los últimos años, que el teletrabajo también puede resultar beneficioso para el teletrabajador. Lo hemos tenido que vivir un poco en carne propia para que las autoridades digamos, interioricen que el teletrabajo no solamente es una ventaja para la empresa, sino también para aquella persona que teletrabaja. ¿Cómo se implementa el teletrabajo? El teletrabajo requiere un acuerdo entre las partes, a diferencia del trabajo remoto que hemos venido, digamos, viviendo en estos 2 últimos años. Este acuerdo entre las partes requiere de un contenido mínimo. El contenido mínimo que debe incluir este acuerdo de teletrabajo está señalado en la nueva ley de teletrabajo, pero también señala esta ley que el reglamento va a añadir el contenido mínimo. Esto es importante porque entonces, si hoy en día yo quiero firmar un acuerdo de teletrabajo con mi personal, tengo que tener muy en cuenta que probablemente cuando se publique el reglamento voy a tener que firmar una adenda a ese acuerdo de teletrabajo porque la ley señala que el reglamento puede añadir contenido mínimo obligatorio. Importante aquí señalar lo siguiente, ¿qué contenido mínimo? Porque bueno, ¿qué puede incluir allí? Algunos aspectos necesarios dentro del teletrabajo tienen que ver con cuánto tiempo va a durar el teletrabajo, si va a ser fijado durante un tiempo corto o por un periodo específico o ya de manera permanente. Si el teletrabajo va a tener carácter total o va a ser un teletrabajo parcial, lo que conocemos todos comúnmente como trabajo híbrido. En este acuerdo de teletrabajo se indicará también cuál es la jornada de teletrabajo y, un punto no menor, el tiempo de desconexión digital. También en este acuerdo de teletrabajo se estipulará la compensación económica que se otorgará, de ser el caso, al teletrabajador. Esto lo vamos a comentar en un momento. Asimismo, en este acuerdo de teletrabajo también se incluirá cuál es el periodo mínimo que debe avisar la empresa al teletrabajador para que acuda a trabajar de manera presencial. Esto pensado, por ejemplo, cuando hay alguna reunión o si estamos ante un trabajo híbrido o, en fin, cuando este teletrabajador, o mejor dicho, en qué mínimo periodo de tiempo se le tiene que avisar para que pueda acudir al centro de trabajo. Un aspecto también relevante es el lugar de teletrabajo. Y se tendrá que indicar o se indicará que, en fin, que lo definirá el teletrabajador previa comunicación. Hay que establecer un camino de cómo se va a llevar adelante y cómo se van a realizar las comunicaciones. El teletrabajo también va a señalar, importante este punto, cuáles son las herramientas que se utilizarán para el teletrabajo. Y, como hemos dicho, la compensación de ser el caso. Este es el contenido mínimo que ha de incluir el acuerdo de teletrabajo y que la ley señala. El acuerdo de teletrabajo, evidentemente, puede tener un plazo, como decíamos, ¿no? Es decir, yo podría pactar, empresa, colaborador, podrían pactar en tener un acuerdo de teletrabajo, por ejemplo, que dure 1 año. Vamos a hacer un plan piloto para ver si realmente esto funciona o no, y vamos a hacer un acuerdo de teletrabajo de duración de 1 año. Pero, ¿qué sucede si no es así? ¿Qué sucede si el teletrabajador o la empresa quieren que se retorne al trabajo presencial? ¿Cómo funciona? En principio, para la nueva ley debe existir un acuerdo entre las partes. Sin embargo, existe la posibilidad de que el empleador solicite que retorne al trabajo presencial el teletrabajador. Y esta facultad, señala la ley,
es excepcional. ¿Qué sucede si es el trabajador el que quiere regresar al trabajo presencial? Pues si esto es así, el teletrabajador deberá presentar una solicitud a la compañía y la compañía tiene un plazo para responder. Si no responde dentro de ese plazo, se considera que esta solicitud ha sido aprobada por la empresa. Y eso es importante porque entonces la compañía tiene un plazo para responder y debe responder en ese plazo. Antiguamente, mejor dicho, bajo la norma del trabajo remoto que hemos estado aplicando en los últimos años, el empleador podía definir en qué momento se retornaba al trabajo presencial, evidentemente cumpliendo con todas las disposiciones sanitarias que se han venido aplicando. ¿Qué otros cambios relevantes podemos mencionar con relación al teletrabajo versus el trabajo remoto, que es lo que hemos venido aplicando en estos últimos años? Una diferencia tiene que ver con la compensación de gastos. En el caso del trabajo remoto, que es el que hemos venido aplicando en el marco de la pandemia, la compensación de gastos, es decir, cuando el teletrabajador, bueno, que en este caso era el trabajador sujeto a trabajo remoto, proporcionaba sus propios equipos, propia luz, su propio sistema de internet para trabajar de manera remota, el empleador no está obligado a pagar ninguna suma de dinero en compensación. Podría pactarse la compensación, pero no era una obligación legal. Y aquí quiero hacer una pequeña referencia porque la ley de teletrabajo que ha estado vigente hasta septiembre de este año, es decir, hasta hace un poco más de un mes, sí establecía la obligación del empleador de compensar los gastos cuando el teletrabajador era quien proporcionaba las herramientas de trabajo. Es decir, probablemente para aquellas organizaciones que nunca aplicaron la ley de teletrabajo antes de la pandemia, esta obligación les parezca completamente nueva. Pero lo cierto es que la ley de teletrabajo, que ha estado vigente hasta septiembre de este año, sí estipulaba la obligación del empleador de compensar los gastos. Ahora bien, ¿qué señala la nueva ley? La nueva ley lo que señala es que se tienen que pactar aquellas condiciones que asuma el teletrabajador, es decir, que él proporcione para trabajar, a menos que se pacte lo contrario. Y cuando el teletrabajo se desarrolla en casa, el internet y electricidad tendrán que ser compensados. También se señala ahí que salvo pacto en contrario. Esta es una disposición que ha generado mucho debate, mucha controversia, mucha discusión, y que vamos a esperar a que el reglamento realmente lo establezca con claridad. Pero, y aquí viene la recomendación, sabiendo que la ley anterior fijó en su momento que la compensación era obligatoria, es muy probable que esa sea la línea también del reglamento, que ese salvo pacto en contrario quede un poco difuminado. Vamos a ver qué sucede en el reglamento, porque en la ley hay la posibilidad de un pacto en contrario, es decir, de que no se compense el costo de las herramientas, internet, electricidad, que el trabajador proporcione para teletrabajar. Otro tema que vale la pena destacar es la desconexión digital. Bueno, de pronto esto nos suena más cercano porque en el trabajo remoto la desconexión digital se puso en vigor, es decir, ya existe el derecho a la desconexión digital, que es este periodo de tiempo durante el cual el trabajador puede no contestar aquellos requerimientos del empleador, ¿no? Está el derecho a desenchufarse, lo que se dice, ¿no? Es decir, a no responder WhatsApp, correos, etc. Para el trabajo remoto ya nos habían dicho que se aplicaba a todos los trabajadores y que lo mínimo era 12 horas continuas en un periodo de 24. Y la verdad es que la nueva ley de teletrabajo recoge este derecho tal cual está actualmente vigente para el trabajo remoto. Incluso se aplica a aquellas personas que no tengan un horario de trabajo. Y eso es importante recordarlo. ¿Qué otras diferencias tenemos desde la norma antigua, o mejor dicho, la norma de trabajo remoto que hoy está vigente hasta diciembre, y esta nueva ley de teletrabajo? Es un punto que también recoge de esta experiencia la nueva ley de teletrabajo,
es que el teletrabajo se puede desarrollar tanto en el Perú como en el extranjero. Ahí no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia con el actual trabajo remoto. Pero sí vale la pena destacar algo que no estaba expresamente en las normas sobre el trabajo remoto, ni tampoco, y eso sí es una novedad, el tema del lugar de teletrabajo. De acuerdo a la nueva ley de teletrabajo, es el trabajador el que elige libremente dónde va a realizar el teletrabajo e informa a la empresa si es que va a haber algún cambio de lugar de teletrabajo. ¿Esto se podría regular? Sí, claramente. Se podría regular en el acuerdo de teletrabajo de manera tal que haya un plazo mínimo de comunicación del cambio, más allá de lo que señala la ley. Incluso se podría señalar alguna limitación de carácter geográfico, y eso lo podemos ir comentando conforme de pronto tengan algunas preguntas de ustedes o en la parte final ya de la exposición. En materia de seguridad y salud en el trabajo, vale la pena mencionar que también hay un cambio nuevo, hay una novedad. Por un lado, sabemos que en el trabajo remoto hay riesgos asociados con el desarrollo de las actividades laborales. Por un lado, evidentemente uno puede tener riesgos ergonómicos, disergonómicos, y problemas musculoesqueléticos asociados al trabajo remoto. Esto también se va a presentar en el trabajo. Lo que establece esta nueva ley es la posibilidad de pactar que el propio teletrabajador se evalúe los riesgos vinculados al lugar de teletrabajo. Un gran reto que se ha presentado durante este tiempo que hemos estado en trabajo remoto es conocer el lugar donde trabaja la persona que está a distancia. Evidentemente, el empleador, sin una autorización del trabajador, no puede filmar la casa del trabajador. Pero entonces, ¿cómo? O el lugar donde esté de manera remota. ¿Cómo puede el empleador definir los riesgos asociados al lugar donde se teletrabaja? Si no puede ingresar al hogar del trabajador, a menos que el trabajador permita tomar una videollamada y mostrarle 360 dónde está, ¿no? Incluso así es difícil definir cuáles son los riesgos asociados al lugar de trabajo. Por eso es que esta nueva ley señala la posibilidad de que sea el propio teletrabajador el que evalúe los riesgos previamente capacitado y orientado por el empleado. Esto es relevante justamente por temas de seguridad y salud en el trabajo. Ya para ir cerrando con el ámbito de la ley, pero que también me parece interesante, les he mostrado previamente los grandes cambios, en algunos casos, entre la ley de teletrabajo nueva y el trabajo remoto. Como habrán observado, en algunos casos, la nueva ley de teletrabajo recoge materia que ya venía regulando el trabajo remoto, como es el caso de la desconexión digital, y también el hecho que el teletrabajo, se puede realizar tanto en el Perú como en el extranjero. ¿Qué infracciones están vinculadas a esta nueva ley de teletrabajo que van a ser supervisadas vencido el plazo de adecuación? Que a grosso modo, digamos, si la norma ha sido publicada en septiembre, el reglamento debería ser publicado en la primera quincena de diciembre, más o menos, digámoslo así, a fines de diciembre de pronto. Entonces, los 60 días para poderse adecuar vencerán a fines de febrero, ¿no? Eso hay que tenerlo presente, los tiempos que vienen a continuación, porque será a fines de febrero, inicio de marzo, que SUNAFIL sí va a poder fiscalizar la adecuación a esta nueva ley y a su reglamento. A través de las nuevas infracciones también podemos conocer las nuevas obligaciones de las empresas vinculadas al teletrabajo. Hay que comunicar al teletrabajador cuáles son las condiciones de seguridad y salud que debe cumplir. No se puede impedir que el trabajador acuda al centro de trabajo para, por ejemplo, hacer consultas vinculadas con sus labores, de pronto pedir soporte del área de sistemas, porque no puede, no sé, la computadora le falló, tuvo algún inconveniente en el teléfono, incluso participar de actividades de integración o actividades de bienestar que organice el propio empleador
o reuniones incluso de trabajo. No se le puede impedir al teletrabajador acudir al centro de trabajo para estas finalidades. Esas serían, lo contrario sería incurrir en una infracción de carácter leve. Una infracción grave es implementar el teletrabajo sin llegar a un acuerdo con el trabajador, ¿no? A menos, y aquí es una salvedad, que sea el uso de facultad directriz, y esto podemos conversarlo en todo caso después, ¿no? Un aspecto también a destacar es que se considera infracción grave no capacitar al teletrabajador, ni darle equipos o acceso a Internet, no pagar, en ese sentido, la compensación por las condiciones de trabajo que asume el teletrabajador. Por eso es que tendemos a pensar que el reglamento de esta nueva ley va a obligar a sí o sí entregar estas condiciones de trabajo, esta compensación económica por las condiciones de trabajo, si bien la ley deja una puerta abierta a la posibilidad de acordar lo contrario, ¿no? Porque si no, ¿por qué están fijando como infracción el no otorgar la compensación? Tendríamos que demostrar en todo caso un eventual proceso de inspectivo que se pactó expresamente lo contrario. Y por último, una infracción grave, muy grave, perdón, nueva, que es no respetar el derecho a la desconexión digital. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Ya conozco esto que nos vienen contando, de pronto incluso ya tengo hasta un memo sobre todo este tema, cómo funciona, cómo se aplica, y vamos en eso adelante. Habría que definir inicialmente qué teletrabajo voy a implementar, total o parcial, es decir, total o híbrido, en buena cuenta, si va a ser por un tiempo específico o de manera ya permanente, si va a haber un lugar fijo de teletrabajo o no, cómo tiene que el teletrabajador avisarme si va a haber un cambio, si puede ser dentro, si puede ser fuera del país. Y aquí yo sé que hay muchas empresas que lo han otorgado como facilidad, pero hay una implicancia tributaria importante que el teletrabajador debiera conocer y no simplemente decidir, digamos, sin conocer estos efectos de trabajar de manera a distancia y fuera del país. Este teletrabajo que voy a proponer o que se va a implementar va a ser por días, una vez cada tanto. ¿Cuál es la periodicidad? Tantos días al mes, tantos días a la semana. Lo va a definir el trabajador, lo voy a plantear como una facilidad. Va a haber un número de días mínimo al mes o a la semana que tenga que estar de manera remota o teletrabajando. ¿Va a aplicarse a todas las posiciones o solo algunas? Voy a pedir de pronto participación del área de seguridad de SOMA para que defina si todas las posiciones pueden ser teletrabajadas. ¿Qué personas finalmente podrían ser también, no? Es decir, voy a definir personas que de alguna manera u otra van a aplicar, a las cuales se va a aplicar el teletrabajo. En fin, o no. Y cuando hablo de personas no me refiero a una elección subjetiva, voy a elegir a esta persona y a esta no, sino le voy a dar la chance, por ejemplo, a las personas voy a preferir a las personas con discapacidad, va a haber un trato preferente para el caso de personas embarazadas. ¿Qué va a suceder con el caso? Voy a otorgarlo como una preferencia para las personas que están en periodo de lactancia. ¿Cómo voy a manejar estos casos? O las que están, por ejemplo, en un tratamiento de recuperación ya después de haber superado el descanso médico, ¿les puedo proponer el teletrabajo? ¿A qué grupos de personas les voy a ofrecer el teletrabajo o va a ser con todas? Eso es algo que deberíamos de identificar. ¿Qué facilidades voy a otorgar? Voy a otorgarlas si vienen algunos días de trabajo híbrido, cuando regresen al centro de trabajo esos días, ¿voy a otorgar una facilidad o no lo voy a hacer? ¿Van a tener estacionamiento? ¿Van a poder usar la cocina o no? ¿O la zona para descansar? ¿Todos van a tener un espacio o no? ¿Van a tener que avisar o no? Todas son preguntas y muchas más preguntas que podemos hacer con relación al teletrabajo. Y un punto no menor es evidentemente el tema de los documentos, porque como hemos señalado, el teletrabajo requiere un acuerdo escrito. Y entonces hemos estado acostumbrados a que el trabajo remoto fue mandar un correo electrónico, de pronto un chat y ya está. Pero en el acuerdo de teletrabajo hay un contenido mínimo que se debe respetar. Pero además de ello, tendré que entregar unas recomendaciones propias del teletrabajo en materia de seguridad y salud. También, evidentemente, llevar adelante una capacitación. Voy a entregar un documento que acompañe esta capacitación. Voy a preparar diapositivas. ¿Qué documentos van a respaldar mi teletrabajo? ¿Cómo voy a definir si voy a compensar económicamente
Eso va a estar establecido en qué documento, voy a tener una política de teletrabajo, voy a modificar mi reglamento interno, ¿cómo voy a manejarlo? Y un tema también que hay que pensar y repensar es cuál va a ser mi estrategia de lanzamiento y de comunicación. ¿Voy a mapear esto o no? Así que en ese punto es importante tener presente todo esto. Y ya para cerrar y finalizar y leer sus preguntas y darles respuesta, cómo nosotros como DLA Piper brindamos soporte legal a nuestros clientes. Y lo que hacemos es justamente ayudar a los clientes a mapear las preferencias de sus trabajadores, identificar si hay resistencias o potenciales contingencias legales. Analizamos también en conjunto con nuestros clientes cuáles el modelo que se va a aplicar, cuáles son las condiciones que van a acompañar a estos modelos de teletrabajo y si es posible legalmente hacerlo o no. ¿Qué políticas, guías, las ayudamos a redactar acuerdos y adecuamos, si no, los documentos que a día de hoy se utilizan? También les ayudamos a disponer cuál es la estrategia mejor desde el punto de vista legal para comunicar, para capacitar y también muchas veces, y en especial esto para los líderes, sensibilizar en el teletrabajo, ya pensando en un teletrabajo con una mirada a largo plazo. Finalmente, acompañamos también a los clientes en activar, es decir, llevar adelante ya el teletrabajo. Y en todo esto les ayudamos. Así que con esta parte final quería concluir, pero antes de ello dar la posibilidad de responder a las preguntas que gentilmente nos han realizado. ¿El teletrabajo contempla la exclusividad a un empleador? Bueno, el teletrabajo es como cualquier trabajo. Es decir, en el acuerdo de teletrabajo puedo pactar la exclusividad y específicamente indicarlo, ¿no? Un trabajador puede realizar el trabajo simultáneamente a más de un empleador. Si estamos hablando de un trabajador que está sujeto a una jornada o un horario, no debiera teletrabajar simultáneamente para otro empleador si tiene una jornada a tiempo completo, porque evidentemente el compromiso es entero, digamos, dedicar todo su tiempo a ese empleador. Esto como primera respuesta que puedo dar sobre el tema. Nos siguen preguntando nos pregunta Danilo, el MINTRA debería publicar un cuestionario para autoevaluación de la SSIT, pero ¿cómo se debe incluir en la matriz IPERC los riesgos acaso por cada trabajador? Bueno, en realidad, más que por cada trabajador, dependerá aquí mucho cuál es el lugar de teletrabajo y sobre todo también cuál es el tiempo de teledisponibilidad que se exige para el teletrabajador y especialmente si estamos hablando de que el lugar de teletrabajo puede tener condiciones mínimas, ¿no? Si yo como empresa le otorgo, por ejemplo, a los teletrabajadores una cantidad mínima para que puedan implementar el lugar de teletrabajo con ciertos acondicionamientos mínimos de sillas, silla ergonómica, digamos, escritorio con tales medidas, un sistema para levantar la laptop, un mouse, etcétera, y les doy las condiciones y una cantidad de dinero, una asignación para implementar, será mucho más fácil porque tendré básicamente a todos los teletrabajadores con un mismo estándar, o si yo mismo como empleador le envío estas condiciones de trabajo, por ejemplo. ¿No? Será más sencillo en ese caso, más difícil si es el teletrabajador el que aporta los implementos para teletrabajar. ¿Hay alguna contingencia? Nos pregunta finalmente Cintia Rodríguez, ¿alguna contingencia del teletrabajo en el extranjero respecto a la condición de domiciliado y no domiciliado? Más que una contingencia es estar alerta, ¿no? Porque lo que voy a tener que hacer si admito el teletrabajo en el extranjero es que todos los años voy a tener que tener el certificado de movimiento migratorio y determinar si voy a tener que hacer una retención distinta. Y además va a haber que tener en cuenta dónde se fue a teletrabajar, porque recordemos que el Perú también tiene convenios para evitar la doble imposición con muchos países alrededor del mundo. Entonces, no es tan sencillo simplemente dar la facilidad y decir que bien, todos vayan a cualquier lugar del mundo a teletrabajar porque pueden haber consecuencias en este sentido, ¿no? Así que, bueno, estos son los temas que quería compartir con ustedes. No sé si me me parece que ya no tenemos minutos. No sé, Luis, ¿me comentarás? Un minuto queda, Cecilia. Un minuto para despedirnos y muchas gracias y para desearles a todos, bueno, que sigan muy en sintonía con la Expo Capital Humano y bueno, ya espero vernos el próximo año y si no, pues como siempre estamos aquí en DLA Piper para lo que puedan necesitar.
Cuídense mucho. Ok, Y le doy el pase, muchas Luis. gracias. Sí, muchas gracias a nuestra ponente y al público participante. Antes de retirarse de la sala, los invitamos a visitar los docentes tan especializados en gestión humana que tenemos preparados para ustedes en la feria. Los invitamos a nuestro siguiente webinar. Gracias, Cecilia. Buenas noches.